Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que denominé la órbita de los reyes. Y la última vez hemos pasado una serie de ejemplos sobre el sacrificio de calidad tras la apertura siciliana, el sacrificio de las Torres Negras en C3 por un caballo y cuáles son sus objetivos o consecuencias que trae aparejado. Y la idea de hoy es ver una serie de ejemplos en donde a partir de la posición del diagrama que vamos a ir mostrando intenten aplicar aquellos conceptos y pautas del episodio anterior. Y para empezar iniciaremos con este diagrama en donde las blancas acaban de jugar torre H2 y la intención es que pongan pause o paren el video e intenten pensar un plan, una continuación plausible para el negro. Obviamente desde ya todas las posiciones va a estar relacionado con el sacrificio en C3, pero hay que pensar que cómo pueden seguir las negras tras el sacrificio, cuáles son las ventajas que les reporta dicho sacrificio. Y para empezar, este ejemplo sacado de la partida entre Tchaikovsky y Duvel, jugada en el año 1969 en un campeonato sub-26. Y bueno, en esta posición se ve que las negras están bastante adelantadas en el juego en el flanco dama y tienen bastante cubierto el flanco rey. El alfil de G7, aunque su diagonal está cerrada, controla la casilla H8 y llegado el caso el rey tiene una escapatoria por F8 y E7 y tiene cuatro piezas concentradas en el flanco dama, las dos torres, la dama y el alfil de E6. Y tras el sacrificio en C3, la siguiente jugada importante es torre C4, que amenaza torre A4 y simplemente comerse el peón en A2. Las blancas tienen que jugar dama C1 para llegar a B2 y acá caballo C7. Y de repente el caballo N8 comienza a entrar en juego. Dama B2 y B4, liberando B5 para el caballo de C7. Y ya las negras atacan con muchas piezas, mientras que las blancas solamente se defienden con prácticamente dos piezas. Y tras esta serie de jugadas, el blanco ha perdido por tiempo en esta posición, pero claramente la posición del negro es preferible. Acá la amenaza del alfil C4 seguido del peón a D5 lograría abrir la diagonal del alfil de G7, quien mira directamente a la dama y al rey blanco. Y en este segundo ejemplo, una partida entre Suetin y Platonov, jugada en la ex Unión Soviética en el año 1971. Las blancas acaban de jugar torre HG1 para buscar G5 y abrir la columna G. Y pueden hacer una pausa y pensar alguna continuación para el negro. Y lógicamente la jugada es torre por C3.
Y tras la captura de la torre negra te come el peón de C3 y caballo por D5. Es importante eliminar este fuerte alfil del blanco. Y la variante es prácticamente forzada. Y ahora el negro gana un segundo peón. Y fíjese como las torres blancas no pueden participar del juego ya que no tienen columnas o filas para desplegarse. Acá el blanco entrega otro peón más y intenta jugar algún contrajuego en la columna G, pero ya es demasiado tarde. Acá el negro tiene peón de más y es muy fácil defender el mate en G7. Y tras una serie de jugadas más, las blancas finalmente se rinden ya que no pueden evitar el mate que se le avecina. Y el siguiente ejemplo, un poquito más complejo que el anterior, es una partida entre Eugenio Torre y el maestro de Speak, el torneo jugado en el año 1977 del Memorial Rubinstein. Y el blanco acaba de jugar F4 y su objetivo es abrir el centro ya que el rey negro quedó estancado en esa posición, pero sin embargo está bastante seguro ahí. Y sin embargo las blancas jugaron confiada F4 y dieron la oportunidad al negro de, tras tomar en C3, comer el peón D4, un peón fundamental en la estructura del blanco. Y ahora las negras, a cambio de calidad, consiguen el dominio de todo el centro, unos objetivos de ataque en los peones del flanco dama. Y lo más importante es que la blanca no tiene ninguna ruptura en el centro como para intentar abrir la posición. Rey de 2 que busca escapar con su rey al flanco rey, donde probablemente estaría más seguro. Pero fíjense como las negras tienen las blancas, perdón, tienen muchas casillas débiles y las negras poco a poco comienzan a aprovecharla. Acá las negras ganan otro peón. Si hubieran tomado caballo por C3, hubiera venido D4. Y ahora son las negras las que buscan abrir la posición, aprovechando que la torre de A1 quedó fuera de juego. Y tras este sacrificio, la dama blanca quedó encerrada y rápidamente se pasa un final con 4 peones por la calidad. La verdad, una compensación abismal. Y rápidamente, bueno, las negras logran avanzar los peones y en esta posición finalmente son las blancas las que se rinden. Y en este ejemplo, una partida del año 1974 jugada en Yugoslavia entre Dagmanovic y Raskovic. Una posición extraña en donde a primera vista pareciera que las blancas están mejor
ya que su rey parece más seguro, los caballos se mueven mejor sobre este centro semicerrado, ha desaparecido el fuerte alfil negro de casillas negras y la dama y la torre se encuentran en una columna abierta. Si acá el negro hubiera jugado torre C4, hubiera venido de 5 y el rey negro no se encontraría muy cómodo. Sin embargo, las negras devuelven la calidad y ahora la posición cambia radicalmente, ya que el rey blanco no se siente muy cómodo y el alfil de G8 potencialmente en una posición abierta tendría mayor dinamismo que el caballo blanco. Y ahí vemos como el negro comienza a reacomodar sus piezas y ha logrado ganar un peón. Y en esta posición las blancas han abandonado con dos peones de menos, jugarían un final perdida. Y en esta posición jugada entre Hansa y Harton en Regiaski en 1975. Las blancas acaban de jugar alfil e3 y en este caso, a diferencia de varias partidas anteriores que vimos, el rey blanco se encuentra en el lado corto, con lo cual el sacrificio en este caso no tiene una consecuencia de ataque directo. Y lo que buscan las negras en este caso es obtener el control y el dominio del centro más que atacar al rey blanco. Y asimismo la estructura del flanco dama quedó bastante debilitada. Sin embargo, al estar el rey más seguro, las blancas pudieron concentrar su juego en el lado rey y consiguieron este contrajuego que le permitió unas tablas por repetición. Y en esta partida, muy similar a la anterior, tras torre por C3, peón por torre, el negro gana un peón central. Y tras esta serie de jugadas logran ganar la dama inmediatamente. Sin embargo, bueno, quedan dos torres por la dama, pero el rey blanco está bastante desprotegido, con lo cual la ventaja negra es evidente. Y acá tiene que devolver la pieza al blanco y el rey sigue bastante desprotegido y el negro logra una victoria bastante simple. Tiene que sacrificar la calidad ya que se amenazaba el mate. Y finalmente el blanco cae en una red de mate. Y en este ejemplo, una partida entre Armenkov y Portisch en jugados en las Olimpiadas del año 1980,
el match entre Bulgaria y Hungría. Se llegó a esta posición y nuevamente el mismo tema. Tras el sacrificio C3, las negras logran un importante peón central. Sin embargo, no es tan simple la partida para el negro, ya que el blanco tiene bien situadas sus piezas. Pero acá, en vez de tomar en B5, hubiera sido más prudente jugar H3 para controlar el salto del caballo, ya que tras esta serie de jugadas el caballo entra en juego de forma peligrosa. Y ahora sí, las blancas han dejado atrás muchas casillas débiles. Y el alfil de 4 se centralizó de una forma muy potente. Y el alfil de A2 quedó prácticamente anulado de momento. Y fíjense como las blancas intentaron ganar material, pero han rezagado la actividad de sus piezas. Y las negras han aprovechado esto y han conseguido este bonito remate. Acá el blanco abandonó, pero tras nada por caballo hubieran ganado más material, ¿no? Bueno, también se pudieron haber comido la torre, pero la partida está definida. Y en este último ejemplo, la partida entre Hansa nuevamente y Polivareski, en un match entre Checoslovaquia y la Unión Soviética de la Olimpiada 1980 nuevamente. Las blancas han jugado dama G3 y nuevamente aparece el mismo tema. Torre por C3, peón por C3, caballo por E4, dama E1 para defender el peón y caballo D5. Y ahora amenazan el alfil D3 y el negro logra comerse un segundo peón. Y finalmente las negras consolidan sus caballos centrales. Y fíjense que prácticamente las torres no tienen columnas abiertas y siempre se repite el mismo tema. Primeramente con el alfil C8 intentan paralizar cualquier actividad del blanco. Y el juego negro es bastante simple, ¿eh? Ahora nuevamente buscan activar sus piezas. No le dan ningún contrajuego al blanco. Y una vez que tienen todo bajo control, logran pasar a tomar la iniciativa. Poco a poco van mejorando sus piezas. Y ahora el alfil toma una posición más activa. Y ahora que el caballo se va de D4, logra ocupar esta gran diagonal. Y si el caballo vuelve a D4, ahora tiene la casilla de 5.
Y en esta posición al blanco se le cayó la aguja, pero el negro hubiera tomado el peón de A5 y aunque la partida está lejos de estar ganada, tiene una posición mucho más preferible. Después la torre amenaza ocupar la séptima y podría empezar un avance del peón de A, y el blanco no tiene ninguna reacción visible en el corto plazo. Y así terminamos con esta serie de ejemplos. Fueron 8 en total de el tema de sacrificio de las torres en C3, y como vieron, más o menos la temática es la misma. El sacrificio en C3 implica la destrucción de la estructura de peones en el flanco dama. Si el rey blanco se encuentra enrocado largo, su exposición sería bastante peligrosa, y generalmente, aunque no siempre, bueno, viene acompañado de la ganancia de un peón central, como vimos muchas veces en E4, con lo cual le permite al negro controlar el centro e impedir que las blancas tengan actividad en el centro o alguna ruptura, algún avance que permita una ruptura que sea favorable a las blancas. Y a su vez, como en la última partida, es importante evitar que las piezas blancas se activen, sobre todo sus torres, que no consigan columnas abiertas, para evitar cualquier tipo de contragolpe. Así que bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima.